Regresamos con León Trachtenberg, con él vamos a conversar sobre la educación privada en el Perú. León, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, por favor, quisiera primero pedirte si nos puedes hacer un balance personal de cuál es el estado de la educación en el Perú para ti. Bueno, para mí la educación peruana tiene más o menos unos 40 años de atraso con respecto a el movimiento de mejoramiento de la escuela pública y privada en el mundo, que ha permitido, por ejemplo, la disparada de los países asiáticos y la enorme recuperación de los países nórdicos con respecto al resto de Europa Central, que era la tradicional líder, digamos, Alemania, Francia, Inglaterra, de la educación mundial. Han aparecido con mucha fuerza países como Australia, Nueva Zelanda, India, China y por supuesto Corea, Japón, Singapur, Canadá. Y dentro de Europa, Finlandia, Noruega, Dinamarca han desplazado a las tradicionales Francia, Alemania, Inglaterra en el liderazgo de la innovación educativa en el mundo. En ese proceso que ha ocurrido en los últimos 40 años, Perú se ha quedado atracado con la misma regla de juego, la misma institucionalidad, el mismo concepto de ministerio, el mismo currículo que el que tenemos hoy. Y entonces lo que ha ido ocurriendo es que los otros países empiezan a dispararse y el Perú sigue estancado, ¿no? Eso es lo que ha pasado, con el agravante de que la enorme frustración respecto a la educación pública ha hecho que en los últimos 10 años 1 millón de alumnos de la escuela pública han pasado a la privada. Y al pasar a la escuela privada han ido presionando hacia arriba el mercado educativo privado. Los que antes no pagaban nada van a colegios de 60 soles, los que pagan 60 pagan 200, los que pagan 200 pagan 500 y los que pagaban 1.500 ahora pagan 3.000. Es decir, hay un empujón hacia arriba de la oferta privada, la demanda privada, que también tiene una dinámica muy propia. Por ejemplo, en la clase media se nota como la aparición de la red de Innova School, con una muy buena infraestructura, oferta de tecnología, inglés para las clases medias a 500 soles mensuales, atrae cantidades de gentes que hoy en día lo pueden pagar y lo buscan. Se ponen las pilas, las redes como Trill, Cepamer y otras para no quedarse atrás. Esa fuerza innovadora que se está produciendo en la clase media todavía no se ha producido en los estratos más altos, donde los colegios tradicionales, digamos, a los que acudían los niveles medios altos y altos, no han ampliado, digamos, la oferta, la competencia, las alternativas, y hay una creciente presión de los padres por ir a los mismos colegios de siempre, y hay una falta de oferta de nuevas propuestas. Están empezando a surgir algunas. Una de ellas, bueno, sí, sabes que claro, yo estoy tratando de empujarla junto con mi socia de la Casa María, pero hay un espacio muy grande para la innovación y está pasando en la educación privada algo bien interesante. Hace unos 20 años atrás, la frustración respecto a la educación privada tradicional que no se reinventaba produjo una corrida enorme de más de 100.000 estudiantes a los llamados colegios preuniversitarios, que aparecieron como una opción para que todos los frustrados, digamos, de la escuela pública, de la escuela privada, encuentren una nueva opción. Y esta nueva opción le decía: yo te entreno para que ingreses a la universidad. Si lo que tú quieres es entrar a la universidad, aquí está el espacio. Y los colegios privados más reputados, más tradicionales, satanizaron la educación preuniversitaria, los colegios preuniversitarios, culpándolos de todos los males que hay sobre la tierra, en lugar de decir: los alumnos que se están yendo para allá eran nuestros. ¿Qué cosa hemos dejado de hacer nosotros para que estos alumnos se vayan? Algo parecido está ocurriendo ahora. Ni bien aparecen algunos colegios nuevos, entre ellos el colegio Aleph, viene una cantidad de gente que no tenía alternativas, que no tenía opciones, que estaba a la espera de que aparezca algo que les permita decir: tomo distancias de la educación tradicional y me vengo a las propuestas innovadoras. Entonces, hay una dinámica dentro de la educación privada que está empezando a responder a la falta de alternativas
que han estado, digamos, durmiendo durante algunas décadas. Y en general hay vamos a decir, una situación de cierta constancia en la educación pública que no reflota, que no encuentra la fórmula para salir adelante. No siempre fue mala la educación en el Perú. ¿Cuándo fue el punto de quiebre para ti, históricamente hablando? Yo creo si retrocedemos, ¿cuándo para ti se dio el primer golpe de timón, digamos, en calidad educativa? Yo creo que la tragedia del Perú viene después de que Odría plantea las grandes unidades escolares para secundaria para albergar 4.000, 5.000 jóvenes en un mismo espacio que no habían tenido acceso a la educación secundaria viniendo de la primaria gratuita que había hasta entonces. Y este crecimiento de la educación secundaria no vino aparejado con una mayor inversión. Esto se agrava más todavía en la época de Belaúnde, en la cual se ofrece universidad gratuita para todos sin acompañarlo de un mayor financiamiento. Y ni hablar de la época de la crisis económica que viene después con Alan García y lo demás, que lo que está haciendo es hacer crecer el número de alumnos que tienen derecho a la educación gratuita, pero a la vez hacer decrecer en términos reales la inversión per cápita por alumno que va al colegio o la universidad gratuita. Entonces, ¿cómo puede mejorar? Lo que han hecho los países europeos y los países asiáticos es dar educación gratuita hasta el grado en el cual puedan asegurar un financiamiento adecuado. Por eso es que durante mucho tiempo Inglaterra solamente tenía educación gratuita hasta los 16 años. Que tiene que ver, me imagino, también con los retornos de esa educación, que eso es algo que los economistas Pero también con la capacidad de asegurar que tú le das una educación razonable a toda tu población. Correcto. Entonces, cuando tú dices, yo de frente le doy educación gratuita en un país como el Perú, a jóvenes que tienen entre 3 y 25 años, sin capacidad de financiamiento, invirtiendo por alumno en la universidad pública peruana, probablemente la 20ª parte de lo que se invierte en los países desarrollados, no te puede producir un resultado de calidad. Ahora, cuando se comparan la educación privada y pública, hay diversos estudios que lo han hecho, la gran mayoría de investigadores van al tema de los incentivos que enfrenta uno y otro modelo, y es evidente y claro que el modelo privado tiene grandes ventajas, ¿no? No solo pues el ojo del amo engorda la vaca, por un lado, sino que además alinea los intereses de los padres con los intereses del colegio, no hay intervención política por parte del Estado, hay una serie, pero un hecho crucial, desde una opinión de algunos, en el caso de Perú, es que la educación peruana está en manos de un sindicato con una orientación ideológica pues extremadamente atrasada y compone cerca del 75% del magisterio, ¿no? Son 250.000 afiliados 300. al SUTEP de los casi 350.000. ¿Hasta qué punto eso puede mellar la calidad educativa? Porque estas son personas que tuvimos acá hace poco al secretario general del SUPE. En todo el año 2012 no han votado, no han despedido a nadie, ¿no? Claro. Ahí hay un tema que tiene dos características. La primera, no hay mejor educación sin mejores maestros. O sea, eso es una ecuación, es una identidad, digamos, lógica y científica. Pero junto con eso, el error del Estado peruano ha sido que siempre los temas educativos se han negociado entre el Ministerio y el SUTEP. Y entonces cuando negocia el Ministerio con el SUTEP, la preocupación principal es sueldos, despidos, licencias. Si las mesas de negociación sobre política educativa incluyesen a los representantes de los colegios privados, las universidades, los institutos pedagógicos, los empresarios, los gremios profesionales, porque todos son actores de la educación, correcto, claro. Entonces no es una mesa entre dos donde el ministerio tiene una contraparte y se acabó, sino que el ministerio es el árbitro de los otros actores que tienen que definir bajo qué condiciones te aumento el sueldo o aumento el presupuesto, y además vienen las exigencias a los profesores, es decir, ok, les aumentamos el sueldo, pero a cambio de ciertos desempeños y demás. Entonces, al no existir ningún otro actor en la negociación que no sea el ministerio y el SUTEP, entonces obviamente de lo único que se habla es de... Nunca había escuchado esa propuesta y es clara, efectivamente los actores en el caso de la educación son por un lado la oferta,
pero por otro lado la demanda, que es lo que tú estás comentando. Durante el gobierno del presidente García se hicieron una serie de reformas al comienzo, la gente lo comenzó a ver con muy buenos ojos, pero dio la sensación que eso se paralizó en algún momento. Y queda la duda de si se ha retrotraído durante este gobierno o no. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, yo desde que salió la ley de la carrera pública magisterial del gobierno aprista, escribí varios artículos criticándola, no porque no crea en la meritocracia, sino porque tú no puedes agarrar a 250.000 maestros y decirles, voy a pasar a 25.000 cada año a un nuevo régimen, gracias al cual van a poder mejorar sus sueldos. Porque vas a tener todo el tiempo una enorme masa de profesores insatisfechos con sueldos congelados y una pequeña cantidad de profesores a los que les das todo tipo de incentivos para que entren, que para que lleguen a ser mayoría te iba a tomar por lo menos unos 8 años, que iban a ser años de conflicto, como ha sido efectivamente. Por eso es que yo era partidario de eliminar la ley de la carrera pública magisterial y sustituir la ley del profesorado antigua con la ley de la carrera pública magisterial por una nueva que incorpore a todos los profesores en un mismo régimen y que todos tengan a igualdad de responsabilidades, las mismas jerarquías, salarios y demás. Una vez que están todos en un mismo régimen, ya tú puedes hacer los ajustes de evaluaciones, desempeño, sueldos y demás. Por eso es que yo apoyé la iniciativa del gobierno del presidente Humala y además había que reconocer que fue una oferta electoral de Ollanta Humala y él ganó las elecciones. Entonces tenía todo el derecho de implementar. ¿Tú estás entonces a favor de la actual reforma? ¿Te parece que esta reforma como está el día de hoy va a mejorar en el largo plazo? Yo estoy de acuerdo con el concepto detrás de que todos los maestros estén en un mismo régimen y que sus ascensos y méritos impliquen evaluaciones periódicas. El problema está en este tipo de conceptos a la hora de la aplicación. Porque cuando tú empiezas a ver cómo se evalúan los profesores, con qué criterios ya empiezan las desavenencias. Entonces, también, por un lado yo puedo decir estoy de acuerdo con la reforma, pero por otro lado no estoy de acuerdo con la reforma. Es decir, está el problema de decir, pero ¿cómo están aplicando esto? Por ejemplo, yo no soy partidario de que el Ministerio de Educación sea el gran evaluador de los maestros. Para ello hay universidades, institutos y demás que cuando los profesores se acreditan porque hacen estudios superiores, maestrías y demás, están siendo calificados por instituciones que los están observando durante varios ciclos y no a través de un examen que se toma con lápiz y papel y del cual siempre hay filtraciones y demás. Y no hay manera que una prueba escrita determine quién es un buen docente. Pero por otro lado, si tú quieres evaluar al profesor en el aula, que es donde deberían evaluarlo, el que debe evaluarlo es el director. Pero si el director no es competente, no está calificado, no hay ninguna confiabilidad en la evaluación que haga el director del profesor en el aula. Por eso es que yo hubiera empezado toda esta ensalada de reformas con los directores. Asegurarme que todos los colegios públicos del Perú tienen directores idóneos, remunerados adecuadamente, capacitados, éticamente impecables, y a partir de los directores empezar a hacer los demás Te quiero hacer una última pregunta porque se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacértela. Hay una especie de dogma de fe respecto a que es el Estado el que tiene que brindar la educación. Y hay varios analistas y hay muchos países donde el Estado cumple un rol subsidiario, pero no provee el servicio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es necesario que el Estado provea del servicio o lo importante finalmente es que el Estado subsidie la educación, pero que la educación que se recibe sea de la mejor calidad posible, sea privada o pública? Yo soy partidario de que el Perú ensaye sus modelos. Es decir, yo pienso que podría perfectamente probarse con las regiones que estén de acuerdo y con los colegios nuevos que se hacen. Porque los tradicionales ya tienen sus alumnos, sus padres, sus maestros. Una de mis críticas en la época de Fujimori es no haber aprovechado los colegios nuevos para ensayar modelos nuevos de gestión. Porque podrían haber dicho, bueno, aquí hay un colegio nuevo, pero se va a gestionar a través de un concesionario o alguien que va a tener que rendir cuentas porque si sus alumnos no tienen aprendizajes por encima de la media... Es más fácil ponerle un acuerdo a nivel de servicios, claro, cosas por el estilo, ¿no? Pero va a funcionar bajo el régimen privado, financiado por el Estado. Entonces, yo pienso que en el Perú hay que probar los modelos. No se trata de decir,
Como funciona en cierta manera en Chile, lo traemos al Perú. O como la educación en Francia es pública, entonces tiene que ser pública en el Perú. Por lo menos de la opinión pública es un gran avance. León, te agradezco muchísimo por tu visita. Espero volverte a tener el programa para seguir hablando de estos y otros temas. Bueno, con todo gusto.